Imagina el frío que recorre los pasillos de Buckingham. No es el invierno, es el silencio. Un silencio denso, helado, después de que una orden fulminante borrara del mapa a toda la familia de la reina Camilla. ¿Qué secreto inconfesable pudo desatar una purga tan brutal? Hoy te lo cuento todo. La decisión del príncipe William de Gales no fue solo un acto administrativo, fue el desenlace brutal de una guerra que llevaba décadas librándose en los pasillos silenciosos del poder. En una acción sin precedentes que ha sacudido los cimientos de la monarquía británica, el heredero al trono ha ejecutado una purga total e inmediata, cortando de raíz todos los lazos reales, derechos y accesos para la familia de su madrastra, la reina Camilla. Sé lo que estaréis pensando, que esto es salseo del bueno, y lo es, pero la realidad es bastante más oscura y mucho más trágica. ¿Quién acabó realmente con la influencia de los Parker Bowles? ¿Un hijo vengando el fantasma de su madre? ¿Un futuro rey protegiendo la corona de una amenaza existencial? ¿O fue simplemente el colapso inevitable de un castillo de naipes construido sobre la ambición, la manipulación y el resentimiento? Este vídeo no es solo la historia de una expulsión palaciega, es la crónica de cómo las heridas del pasado, si no se curan, pueden pudrirse y derribar un imperio desde dentro. La medida, calificada por los conocedores del palacio como despiadada pero agónicamente necesaria, se ejecutó con una rapidez que dejó a la Casa Real en estado de shock y al público atónito. El detonante de este terremoto monárquico es una revelación dramática y profundamente personal del brigadier Andrew Parker Bowles, el exmarido de 84 años de la reina Camilla. Fuentes cercanas al príncipe de Gales afirman que Parker Bowles, tras años de un silencio casi sepulcral, ha entregado un testimonio mordaz que supuestamente detalla una prolongada historia de ambición deliberada y un patrón de comportamiento que William ahora percibe como una amenaza directa para el futuro que él imagina para sus hijos y para la institución que está destinado a gobernar. El mundo conocía al William obediente, al sucesor que evitaba cuidadosamente la controversia, pero en un solo acto resonante esa fachada de control se desintegró. La proclamación, promulgada bajo la autoridad del príncipe de Gales y con la aprobación implícita, aunque vacilante, de un rey Carlos III debilitado, elimina a los hijos de Camilla, Tom Parker Bowles y Laura López, junto con sus descendientes, de cualquier afiliación legal o informal con la monarquía. Esto implica la anulación de invitaciones a funciones estatales, la terminación de cualquier privilegio financiero o de seguridad asociado con el estatus de su madre y la eliminación de sus nombres de los anuncios oficiales de la corte. Imagina la escena. Laura López, la hija de Camilla, que siempre ha valorado su discreta existencia lejos de la atención pública, se dice que está devastada. Tom Parker Bowles, el renombrado escritor culinario, a menudo examinado por explotar su conexión real, experimentó abruptamente una ruptura con la fuente de prestigio que apuntalaba su carrera. Los nietos, aún demasiado pequeños para comprender la gravedad de la situación, crecerán ahora sabiendo que han sido excluidos permanentemente del corazón de la institución que su abuela ayudó a definir. Para el mundo exterior, William ha trazado una línea en la arena, una que su padre nunca se atrevió a dibujar. No fue una simple decisión política, fue una declaración sobre el alma de la monarquía. Ya no toleraría lo que veía como invasiones contra la santidad de la corona. Los partidarios de su difunta madre, Diana, princesa de Gales, ven este acto como una justicia poética, un triunfo concluyente en un conflicto que siempre consideraron inacabado. Para los defensores de Camilla es un acto de una crueldad extraordinaria disfrazado de deber, pero si los rumores son ciertos, entonces la acción de William no se trataba solo de cortar lazos. El objetivo era desvelar un secreto que había languidecido durante décadas, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. Vamos a retroceder al inicio de esta tormenta porque para entender la furia de William, primero hay que entender el silencio de un hombre. Un hombre que tras una vida de discreción decidió que ya era hora de hablar, sin saber que sus palabras no serían simples testimonios, sino la mecha que encendería la pira funeraria de una era en la casa de Windsor. Imagina el frío que recorre los pasillos de Buckingham. No es el invierno, es el silencio. Un silencio denso, helado, después de que una orden fulminante borrara del mapa a toda la familia de la reina Camilla. La noticia se extendió por los salones de Clarence House y el Palacio de Buckingham no como un rumor, sino como una onda expansiva, mucho antes de cualquier anuncio formal a los medios. El personal, acostumbrado a la presencia casi constante y al derecho adquirido silencioso de los hijos y nietos de Camilla, se encontró de la noche a la mañana con órdenes de expulsión abruptas. Su presencia, antes un hecho común en reuniones familiares y funciones semioficiales, ahora era considerada indeseable. El asombro inicial se transformó en una profunda incredulidad.
No fue una degradación sutil, fue una amputación. Los cortesanos leales a la reina han calificado la conducta de William de despiadada. Pero la cosa es que los observadores más veteranos de las dinámicas internas, los que llevan años descifrando el lenguaje no verbal de la realeza, susurraron discretamente que habían anticipado esta tormenta durante años. Sin embargo, nadie pudo rebatir la cruda claridad de la acción. El príncipe William ha establecido un límite claro, uno que su padre, el rey, siempre se había mostrado reacio a delinear. Esta no fue solo una elección política, fue una declaración incrustada en la esencia misma de la monarquía. El príncipe de Gales ya no toleraría usurpaciones contra el futuro que visualiza para sus hijos y la institución que está destinado a gobernar. El castillo de Naipes se venía abajo y lo hacía con un estruendo ensordecedor. La familia de Camilla fue tomada universalmente por sorpresa. Laura López, la hija de Camilla, que siempre ha valorado su existencia discreta y apartada de la atención pública, se dice que está completamente desolada. Tom Parker Bowles, el renombrado escritor culinario, a menudo criticado por explotar su conexión real, experimentó de repente la desconexión de la fuente de prestigio que apuntalaba su carrera y reputación. Los nietos, aún demasiado inmaduros para comprender la gravedad de la situación, crecerán ahora con el conocimiento de que han sido permanentemente excluidos del palacio. Los periodistas se acercaron con una avidez insaciable, detectando la vulnerabilidad en el aire. Los titulares anunciaban la resuelta resistencia de William, marcando su abrupta metamorfosis en un hombre que ya no estaba dispuesto a ser eclipsado por el compromiso. Los analistas deliberaron sobre si el rey estaba excesivamente enfermo o era demasiado prudente para actuar. Algunos conjeturaron que Carlos había respaldado encubiertamente la elección de William como una maldad necesaria, un trabajo sucio que él mismo no podía ejecutar. Otros creían que simplemente era incapaz de detener a su resuelto sucesor. El profundo silencio del trono exacerbó el pandemonio, incitando a la especulación de que William no actuaba de forma independiente, sino con la aprobación espectral de una mujer cuyo legado sigue atormentando a la monarquía, su madre, Diana, princesa de Gales. El ambiente en todo el palacio es palpablemente ominoso. William ha actuado con prontitud, aunque la gravedad de su elección resuena con implicaciones de un tipo más amplio y peligroso. Porque si los rumores son ciertos, la acción de William no fue solo para cortar lazos. El objetivo era desvelar un secreto que había languidecido durante décadas, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. La confesión que violó una promesa de silencio. Para comprender la significativa decisión del príncipe de Gales hay que retroceder hasta la persona que antes tuvo la familiaridad más cercana con Camilla, su excónyuge, Andrew Parker Bowles. Durante años, este antiguo oficial del ejército mantuvo un silencio digno e impenetrable, ocultando información que podría haber socavado la narrativa meticulosamente elaborada de la monarquía. Inesperadamente, finalmente ha violado su compromiso y sus declaraciones han reverberado directamente dentro del Palacio de Buckingham. Andrew no era solo un cónyuge para Camilla, sirvió como testigo, cómplice y, en última instancia, como víctima de su ambición. Su matrimonio, caracterizado al principio por la pasión juvenil, se desintegró gradualmente en una enrevesada red de traiciones, relaciones clandestinas y una sensación omnipresente de que algo mucho más significativo siempre se ocultaba tras su mirada. Observó cómo ella navegaba por los confines del decoro aristocrático, estableciendo conexiones que finalmente la atarían a un destino imprevisto para ambos. Muy bonito, sí señor. A pesar de la decisión de Andrew de permanecer en silencio tras su divorcio en 1995, albergaba realidades que persistían en la oscuridad en torno a la corona. Décadas después, esa quietud se ha hecho añicos. En una serie de discretas y rigurosamente salvaguardadas discusiones con asociados cercanos, discusiones que fueron cuidadosamente comunicadas al príncipe de Gales, Andrew presentó lo que muchos ahora llaman su confesión explosiva. Palabras que previamente había suprimido debido a un equivocado sentido de lealtad o incluso miedo emergieron en círculos privados con un impacto catastrófico. Admitió ser consciente de la incesante búsqueda de poder de Camilla a pesar de sus compromisos con él. Reconoció que, debido a su propia fragilidad y quizás influenciado por la indulgente sociedad aristocrática de la época, pasó por alto sus maniobras estratégicas, consciente de que se estaba afianzando más en el enredo real. La lucidez de su discurso dejó a la gente asombrada. No estaba amargado ni furioso, sino abrumado por el peso de una profunda pena. Él la había facilitado.
Había permanecido pasivo, viendo cómo forjaba una ruta hacia el poder, contribuyendo así a la tempestad que actualmente envuelve al reino. Lo que Andrew reveló posteriormente fue mucho más siniestro. Relató discusiones privadas en las que Camilla rechazaba la noción de una existencia rural tranquila, afirmando que estaba destinada a cosas más grandes. Describió las tácticas matizadas que usó, influyendo no solo en Carlos, sino también en esferas enteras de influencia con su evidente encanto. Sus declaraciones no eran acusaciones imprudentes, sino recuerdos calculados articulados con una precisión que penetraba más profundamente que cualquier especulación de tabloide. Los asistentes vieron al instante que estas revelaciones trascendían el mero cotilleo. Eran hechos capaces de desmantelar reputaciones, desintegrar matrimonios y empañar permanentemente la corona. El peso de estas admisiones pronto se hizo evidente. Llegaron al príncipe William como si estuvieran planeadas intencionadamente. El futuro rey escuchó atentamente mientras se transmitía la evidencia de Andrew, cada detalle corroborando las sospechas que había albergado en secreto durante años. Para William, esto trascendía la historia de Camilla. La discusión se centró en los escándalos actuales y las luchas internas que plagaban implacablemente a su familia. Los comentarios de Andrew entrelazaron los elementos que vinculan la supuesta manipulación de Camilla con la inestabilidad actual que socava la monarquía. En tales momentos, William comprendió por qué ya no podía permanecer pasivo. La confesión no solo sirvió como una reminiscencia del pasado, sino como una grave advertencia para el futuro. Andrew articuló su advertencia en un lenguaje vívido e indeleble. Informó a quienes estaban dispuestos a escuchar su advertencia que la monarquía corría el riesgo de ser envenenada desde dentro. Aunque no identificó explícitamente a Camilla en esta seria evaluación, el mensaje era inequívoco. Su voz, cargada con décadas de sabiduría, tenía un peso que ni siquiera los escépticos podían ignorar. Un hombre que había vivido a su lado, viendo su ascenso desde la oscuridad de la sociedad hasta el trono, ahora levantaba la advertencia de que la existencia de la corona estaba en peligro. William, ya en conflicto entre su obligación hacia su padre y sus fuertes instintos protectores por su familia, ahora tenía la excusa que necesitaba. La admisión de Andrew Parker Bowles fue el momento crucial, el catalizador que transformó la ira latente de William en una acción definitiva e irrevocable. Lo que Andrew Parker Bowles reveló no fue simplemente la crónica de un matrimonio fallido, sino el retrato psicológico de una mujer consumida por una única y abrumadora obsesión: el poder. En esas conversaciones, cuya transcripción llegó a manos de William como un misil teledirigido, Andrew confesó con una claridad demoledora haber sido consciente desde el principio de la implacable búsqueda de Camilla. La cosa es que no eran simples infidelidades, eran movimientos estratégicos en un tablero de ajedrez que solo ella parecía entender por completo. Describió cómo, incluso estando casada con él, su brújula interna siempre apuntaba hacia el trono, hacia la esfera de influencia de Carlos. Cada encuentro, cada llamada, cada fin de semana en el campo no eran los deslices de un corazón dividido, sino los pasos calculados de una escaladora social implacable. Andrew admitió su propia debilidad, su ceguera voluntaria ante lo que era evidente. Quizás por orgullo, quizás por una mal entendida lealtad aristocrática, o simplemente arrastrado por la decadente y permisiva sociedad de la época, ignoró las señales. Vio cómo ella tejía su red de contactos, cómo se enredaba cada vez más en la maquinaria real, y no hizo nada. Su voz, según los que escucharon su testimonio, no era la de un hombre amargado buscando venganza, sino la de alguien aplastado por el peso de un arrepentimiento profundo. Él la había facilitado. Se había quedado de brazos cruzados, un espectador pasivo, mientras ella forjaba un camino hacia el poder, contribuyendo así a la tormenta que ahora amenazaba con ahogar al reino. La gente estaba flipando, pero para los que conocían la historia era la confirmación de décadas de susurros y sospechas. Lo que Andrew reveló a continuación fue aún más siniestro. Relató conversaciones privadas, momentos de supuesta intimidad, en los que Camilla se burlaba abiertamente de la idea de una vida tranquila y convencional. Afirmaba con una certeza que Andrew le lava la sangre, que estaba destinada a algo más grande. Describió con detalle las tácticas sutiles y matizadas que utilizaba, no solo para seducir y mantener el interés de Carlos, sino para neutralizar esferas enteras de influencia dentro de la corte con su encanto calculado.
Cada sonrisa, cada gesto de aparente amabilidad, cada confidencia susurrada al oído correcto, no eran actos de amistad, sino maniobras de una estratega brillante y despiadada. Sus palabras no eran acusaciones vagas lanzadas al aire, eran recuerdos precisos, articulados con una exactitud que calaba más hondo que cualquier titular sensacionalista. Los que escucharon su testimonio se dieron cuenta al instante de que aquello trascendía el chisme. Eran hechos, o al menos la percepción de hechos de la persona que más cerca estuvo de ella, capaces de destruir reputaciones, de deslegitimar un reinado y de manchar la corona para siempre. William, al recibir esta información, sintió cómo las sospechas que había albergado en secreto durante años se confirmaban de la forma más brutal posible. Ya no era solo la historia de su madre, era la historia de una manipulación sistemática que seguía proyectando su sombra sobre su propia familia y su futuro. La confesión de Andrew no era un eco del pasado, era una sirena de alarma sonando en el presente. La revelación de Andrew Parker Bowles no solo expuso las aspiraciones de Camilla, sino que también desveló la realidad más siniestra de cómo esas aspiraciones fueron cultivadas, salvaguardadas y finalmente gratificadas. Habló con la franqueza de alguien desprovisto de intereses, admitiendo que durante su unión el enfoque de Camilla no estaba dirigido al afecto, sino a la influencia. Navegaba por la sociedad no como una esposa complaciente, sino como una estratega, orquestando meticulosamente cada interacción y relación para promover su proximidad al trono. En su inquietante relato, Andrew reveló que él solo había servido como un conducto. Reconoció que Camilla utilizó su posición como destacado comandante del ejército y sus íntimas asociaciones con miembros de la familia real para infiltrarse en los círculos que finalmente determinarían su destino. Lo que él había visto como encanto o amabilidad ahora lo reconocía como un cálculo frío. Ella entendía dónde posicionarse, a quién apaciguar y qué barreras traspasar. Andrew, quizás cegado por la lealtad o el orgullo, lo permitió. Ahora ha admitido estar involucrado en su ascenso, permaneciendo en silencio mientras ella se adentraba más en el círculo íntimo de la monarquía. Sin embargo, las revelaciones de Andrew se extendieron más allá de las aspiraciones individuales de Camilla. Propuso que toda su familia se benefició de su inquebrantable ascenso. Los hijos y parientes de Camilla se beneficiaron de los contactos establecidos en los pasillos reales, desde favores discretos hasta lucrativas posibilidades comerciales. Andrew delineó un patrón en el que la ambición personal se entrelazaba con el desarrollo familiar. Cada logro consolidaba su influencia dentro del marco real. No era solo el ascenso de Camilla lo que le preocupaba, sino el legado que estaba estableciendo para su linaje. Un legado que, en su opinión, socavaba el frágil equilibrio de poder dentro de la monarquía. La voz de Andrew estaba mayormente agobiada por su pena por haber guardado silencio durante un periodo prolongado. Reconoció casos en los que podría haber expresado sus preocupaciones y alertado a las personas a su alrededor sobre la situación en desarrollo. Sin embargo, el miedo, el orgullo y el profundo deseo de evitar la desgracia pública lo mantuvieron en silencio. Vio su silencio como una violación de su conciencia, que había llevado a que la influencia de Camilla se expandiera sin restricciones. William no solo vio la historia, sino la amenaza inminente ante él. Para el príncipe de Gales, la confesión no era solo una narrativa de la historia, sino una revelación de los peligros persistentes que permanecían. Cada vez veía más claro que la presencia de la familia de Camilla en el palacio no era benigna, sino perjudicial, perpetuando el mismo impacto insidioso que Andrew había articulado décadas antes. La noción de que Catherine, princesa de Gales, y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, pudieran eventualmente ser eclipsados, explotados o subvertidos por esta persistente red de afiliaciones, era inaceptable. Las semillas de la ira comenzaron a germinar dentro de él, no solo como un hijo salvaguardando el reinado de su padre, sino como un esposo y padre defendiendo el futuro de su familia. La traición que Andrew relató no permaneció confinada en recuerdos olvidados, se afianzó en el presente su toxicidad, erosionando gradualmente la determinación de William. Cada palabra que Andrew pronunciaba parecía solidificar su resolución, transformando murmullos de incertidumbre en compromisos de acción. El pasado se había convertido en una aflicción persistente que ponía en peligro la existencia de la monarquía. Pero la ambición de Camilla, según la dolorosa confesión de Andrew, no era un proyecto individualista, era en esencia un negocio familiar. Propuso que toda su familia se había beneficiado de su ascenso implacable y meticuloso. La cosa es que no se trataba solo de tener una madre cerca del trono, era un sistema perfectamente engrasado de acceso y privilegio. Desde favores discretos que abrían puertas en los círculos más exclusivos de la sociedad británica hasta lucrativas oportunidades de negocio que parecían materializarse de la nada,
Los hijos y parientes de Camilla se aprovecharon de los contactos establecidos en los pasillos de palacio. Andrew delineó un patrón en el que la ambición personal de Camilla se entrelazaba inseparablemente con el progreso y el enriquecimiento de su familia. Cada logro de ella, cada paso que daba acercándose a Carlos, consolidaba la influencia de su linaje dentro del marco real, creando una especie de dinastía paralela. Imagina una red clientelar operando en las sombras, un sistema de poder no oficial que, a ojos de Andrew, socavaba el frágil y sagrado equilibrio de la monarquía. Lo que le atormentaba no era solo el ascenso de Camilla, a quien en su día amó, sino el legado que estaba construyendo para su estirpe. Un legado que, en su opinión, ponía en peligro la primacía de la línea de sangre directa al trono, es decir, la de William y sus hijos. Esta fue la parte de la confesión que actuó como un veneno directo en la mente del príncipe de Gales. La gente estaba flipando, porque ya no se trataba de una afrenta a la memoria lejana de su madre, Diana. Se trataba de una amenaza existencial aquí y ahora para el futuro de sus propios hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La idea de que esta red de influencias pudiera eclipsar o manipular a la siguiente generación de la monarquía era para William simplemente intolerable. La voz de Andrew, según los informes, estaba mayormente agobiada por su pena por haber guardado silencio durante un periodo tan prolongado. Reconoció, con una honestidad brutal, las múltiples ocasiones en las que podría haber expresado sus preocupaciones, en las que podría haber alertado a las personas a su alrededor sobre la situación que se estaba gestando. Sin embargo, una mezcla tóxica de miedo, orgullo y el profundo y arraigado deseo de evitar la desgracia pública lo mantuvieron en silencio. Vio su propio silencio no como una elección pasiva, sino como una violación activa de su conciencia, una omisión que había permitido que la influencia de Camilla y su familia se expandiera sin control como una enredadera que ahoga lentamente un roble centenario. Para William, esta parte de la confesión no era solo historia, sino la revelación de los peligros persistentes que aún acechaban. Cada vez veía con más claridad que la presencia de la familia de Camilla en el palacio no era benigna, sino perjudicial. No eran simples invitados, eran actores en un juego de poder a largo plazo, perpetuando el mismo impacto insidioso que Andrew había articulado, el mismo que había contribuido a la infelicidad y el aislamiento de su madre. La traición que Andrew relató no se quedó confinada en los recuerdos de los años 80 y 90. Para William se había enquistado en el presente, su toxicidad erosionando gradualmente la determinación del futuro rey y amenazando la integridad de su propia familia. Para William, escuchar estas revelaciones fue como ver todas las piezas de un puzzle doloroso y sangriento encajar de golpe. La narrativa de Andrew no era solo historia, era un mapa detallado que explicaba la inestabilidad crónica y las luchas internas que habían plagado a su familia durante toda su vida. Cada palabra parecía corroborar sus peores miedos, que la presencia de la familia de Camilla en el corazón del palacio no era benigna, sino activamente perjudicial. La idea de que Catherine, la princesa de Gales, y sus hijos pudieran ser eclipsados, utilizados o, peor aún, subvertidos por esta persistente red de influencias era sencillamente inaceptable. El castillo de naipes se venía abajo y William no iba a permitir que su familia quedara sepultada bajo los escombros. Las semillas de la rabia, plantadas en su infancia y regadas con años de dolor silencioso, comenzaron a germinar dentro de él. Ya no actuaba solo como un hijo protegiendo el frágil reinado de su padre, sino como un marido y un padre defendiendo el futuro de su propia familia. El recuerdo de su madre Diana y su inmenso sufrimiento se convirtió en el combustible de su resolución. Ya no era un fantasma del pasado, era una presencia viva, una fuerza que le impulsaba a actuar. La traición que Andrew relató no se quedó confinada en los libros de historia o en los documentales sensacionalistas. Para William se había enquistado en el presente su toxicidad corroyendo lentamente la estabilidad de la corona que un día heredaría. Cada detalle de la confesión de Andrew solidificó su determinación, transformando los murmullos de incertidumbre en un grito de guerra silencioso pero implacable. El pasado se había convertido en una aflicción persistente que ponía en jaque la existencia misma de la monarquía. La sombra de Diana, la princesa triste, la mujer que solo quería ser querida, se alzaba ahora no como una víctima, sino como un estandarte. William veía en los ojos de sus hijos el futuro y en la historia de su madre la advertencia más terrible. Se dio cuenta de que la maquinaria de poder que había triturado a Diana seguía activa, sus engranajes girando silenciosamente en los pasillos de palacio. La gente estaba flipando, pero lo que veían no era una rabieta de un príncipe mimado, era el rugido de un león protegiendo a su manada. La noción de que Catherine y sus hijos pudieran ser expuestos a la misma dinámica de poder, a la misma guerra psicológica que destruyó a su madre, fue el punto de inflexión.
el momento en que la duda se convirtió en certeza y la paciencia en acción. Cada palabra que Andrew pronunciaba parecía solidificar su resolución, transformando la incertidumbre en un compromiso de acción irrevocable. Ya no se trataba de preservar la paz a cualquier coste, se trataba de extirpar un cáncer antes de que hiciera metástasis. La furia del heredero no era ciega, era quirúrgica. Y su bisturí estaba a punto de cortar lazos que se consideraban inquebrantables, sin importar el dolor o el escándalo que provocara. El legado de Diana exigía justicia y su hijo estaba finalmente listo para impartirla. La acción de William fue ejecutada con una precisión casi militar, fría e impersonal. Lo que había comenzado como susurros de descontento dentro de los muros del palacio evolucionó hasta convertirse en una proclamación pública y brutal. Los descendientes de Camilla, su linaje, dejarían de derivar ventajas de la autoridad, la opulencia o la prominencia de la monarquía. Los patrocinios reales, alguna vez conferidos como símbolos de legitimidad y aceptación, fueron rescindidos abruptamente, dejando un vacío embarazoso. Las ventajas financieras, que habían transitado discretamente por vías invisibles y cuentas opacas, fueron terminadas de golpe. La cosa es que lo que había parecido un sólido patrimonio de acceso y poder construido a lo largo de décadas se desintegró con un único decreto real. El impacto fue más profundo dentro de la propia familia de Camilla. El escudo protector del que habían dependido durante décadas desapareció, sometiéndolos a una oleada de desgracia pública y pérdida tangible. Constituyó una ruptura generacional, una resolución que garantizaba que el linaje de Camilla ya no tendría influencia dentro de la esencia de la monarquía. El mensaje era inequívoco y demoledor. La jaula dorada, ese símbolo de privilegio y prisión que durante tanto tiempo había sido la tortura de su madre, Diana, ahora se cerraba con un portazo. Pero esta vez la puerta no encerraba a nadie dentro. Dejaba a otros fuera, expuestos al frío escrutinio del mundo, sin la cálida protección de la corona. Fue un acto de poder absoluto, una demostración de fuerza diseñada para no dejar lugar a dudas sobre quién ostentaba la autoridad sobre el destino de la institución. Y en el centro de todo, un príncipe William impasible, actuando no como un hijo herido que busca venganza, sino como el guardián implacable y calculador del futuro de la corona. La furia de Camilla, según se informa, fue explosiva. En privado se enfrentó a William con una malicia que él había esperado durante mucho tiempo, pero que nunca antes había presenciado de forma tan directa. Su voz, habitualmente el timbre refinado y controlado de una reina consorte, se fracturó con una furia incontenible mientras lo acusaba de crueldad, de traición y de una vindicta mezquina. Insistió en la devoción de Carlos y en el reconocimiento de su familia como parte integral de la entidad real. Sin embargo, William se mantuvo resuelto. Su voz, tranquila pero firme como el acero, transmitió la lógica que ella más temía escuchar: la confesión de Andrew Parker Bowles. Hizo referencia a las declaraciones incriminatorias de su exmarido como la evidencia irrefutable de que la influencia de su familia representaba una amenaza para la existencia misma de la corona. Lo que ella veía como quejas históricas y rencores del pasado, William lo caracterizaba como peligros activos y presentes. Y entonces llegaron las palabras que helaron la atmósfera: esto se acaba ahora. Con esa ominosa admonición, William delineó un límite no solo contra el linaje de Camilla, sino también contra cada manifestación de la ambición que ellos encarnaban. No era solo una conclusión, era una terminación. El fin de su destino bajo la monarquía, ejecutado por la persona destinada a gobernar. El muro de contención se había levantado y era inexpugnable. La ira de Camilla fue, según se dice, volcánica. En la intimidad de sus aposentos se enfrentó a William con una ferocidad que él había anticipado durante mucho tiempo, pero que nunca había experimentado de primera mano. Su voz, normalmente el timbre controlado y melodioso de una reina consorte, se quebró con una furia cruda mientras lo acusaba de crueldad, de traición y de una venganza mezquina y personal. Le exigió a Carlos su lealtad, demandando el reconocimiento de su familia como una parte integral e innegociable de la entidad real. Pero William se mantuvo impasible, un muro de contención de calma helada. Su voz, serena pero con un filo de acero, articuló la justificación que ella más temía: la confesión de Andrew Parker Bowles. Cada palabra era un golpe. Hizo referencia a las declaraciones incriminatorias de su exmarido como la prueba irrefutable de que la influencia de su familia constituía una amenaza existencial para la corona. Lo que Camilla descartaba como resentimientos históricos, como el amargo eco de un pasado superado, William lo enmarcaba como peligros activos, como una amenaza latente que seguía envenenando el presente.
Y entonces pronunció las palabras que congelaron el aire y sellaron el destino de los Parker Bowles. Esto se acaba ahora. Con esa ominosa advertencia, William no solo trazó una línea en la arena contra el linaje de Camilla, sino contra todo el entramado de ambición que, a su juicio, representaban. No era simplemente el fin de sus privilegios, era la terminación de su dinastía dentro de la monarquía, ejecutada por la mano del hombre destinado a gobernar. El castillo de naipes, construido con décadas de paciencia y estrategia, se había venido abajo. Humillada y acorralada, Camilla lanzó una desesperada contraofensiva. Privada de la autoridad que había amasado meticulosamente durante décadas, se negó rotundamente a aceptar la derrota. La reina consorte, una mujer familiarizada con el ejercicio del poder detrás del trono, no estaba preparada para ver cómo sus hijos y nietos eran borrados de la vida real. En un torbellino de pasión y cálculo, reunió a sus aliados tanto dentro del palacio como en la aristocracia en general. Confidentes de toda la vida, cortesanos, simpatizantes e individuos políticos que había cultivado meticulosamente a lo largo de los años fueron llamados a filas. Su objetivo era claro: establecer una coalición, un frente unido capaz de oponerse al duro edicto de William. Sin embargo, su activo más formidable seguía siendo el propio rey. Con una mezcla de vulnerabilidad emocional y súplicas fervientes, Camilla imploró directamente a Carlos. Presentó las acciones de William no solo como una traición hacia ella, sino también hacia él, argumentando que el ostracismo de su familia era una afrenta directa a su poder como soberano. En privado le suplicó ayuda, utilizando todas las tácticas emocionales a su disposición. Carlos, fatigado y frágil por sus propias luchas de salud, se encontró atrapado en una situación insostenible. La mujer a la que había luchado por legitimar, coronar y proteger le imploraba que la defendiera de su propio hijo y heredero. Y William, su hijo, argumentaba con una certeza escalofriante que la preservación misma de la monarquía requería este doloroso sacrificio. El silencio del rey no hizo más que exacerbar la división, transformando el palacio de una residencia en un campo de batalla. La guerra en los pasillos había estallado, y en medio de este campo de batalla familiar, un rey Carlos III frágil, cansado y visiblemente debilitado por sus propios problemas de salud. Imagina el dilema, la encrucijada imposible en la que se encontraba. Por un lado, la mujer que había amado durante décadas, la que había luchado por legitimar y coronar contra viento y marea, ahora le suplicaba que la defendiera, que protegiera a su familia del ataque de su propio hijo. Por otro lado, ese hijo, su heredero, el futuro de la monarquía, argumentaba con una certeza escalofriante y una lógica de hierro que la preservación misma de la corona exigía precisamente ese sacrificio. Estaba atrapado entre el amor y el deber, entre el pasado y el futuro, y su reacción, o más bien su falta de ella, lo cambió todo. El silencio de Carlos exacerbó la división, transformando el palacio de una residencia real en una olla a presión a punto de estallar. Su incapacidad para intervenir, para tomar una decisión firme y poner orden, no fue interpretada como neutralidad o sabiduría, sino como una manifestación de debilidad. Para muchos era la prueba de que el verdadero poder ya no residía en el monarca, sino en el heredero. Algunos analistas, los más cínicos, conjeturaron que Carlos había respaldado encubiertamente la decisión de William, viéndola como una maldad necesaria, un trabajo sucio que él mismo no tenía el estómago ni la fuerza para ejecutar. Muy bonito, sí señor. Otros, más compasivos, creían que simplemente era incapaz, física y emocionalmente, de detener a su resuelto y determinado sucesor. Fuera cual fuera la verdad, la pasividad del rey dejó un peligroso vacío de poder, un espacio que William no dudó en llenar. La gente estaba flipando, porque de repente el príncipe paciente se había convertido en un monarca en la sombra. Esta inacción del rey alimentó aún más la especulación, no solo en la prensa, sino dentro de los muros del propio palacio. Se empezó a susurrar que William no actuaba de forma independiente, que no era solo la confesión de Andrew Parker Bowles lo que le impulsaba. Se decía que actuaba con la aprobación espectral de una mujer cuyo legado, cuya herida seguía atormentando a la monarquía, su madre, Diana, princesa de Gales. La ausencia de un liderazgo claro por parte de Carlos convirtió una crisis familiar en una crisis institucional. El trono estaba en una encrucijada y el hombre que se sentaba en él parecía perdido, incapaz de elegir un camino, mientras su reino se fracturaba a su alrededor. El rey estaba atrapado y su indecisión era la gasolina que alimentaba el fuego de la rebelión de su hijo. Más allá de las barreras del palacio, la tempestad se intensificó. Humillada y acorralada, Camilla lanzó una desesperada contraofensiva mediática.
La reina consorte, una experta en el juego de las apariencias y las influencias, sabía que la batalla final no se libraría en los salones de Buckingham, sino en la corte de la opinión pública. Comenzaron a producirse filtraciones deliberadas y estratégicas a medios de comunicación afines, pintando a William como un hombre cruel, frío y calculador. Los titulares de repente lo retrataban como un hijo despiadado que traicionaba a su familia política por rencores del pasado. La cosa es que el salseo estaba servido y era un plato que se servía bien caliente. Empezaron a circular narrativas cuidadosamente elaboradas, historias edulcoradas sobre los nietos de Camilla, ahora descritos como niños inocentes expulsados al exilio por la crueldad de su tío político. Se buscaba provocar la empatía popular, presentar a los Parker Bowles no como una red de privilegiados, sino como las víctimas de una injusticia monárquica. Los comentaristas, muchos de ellos con vínculos conocidos con el círculo de Camilla, comenzaron a conjeturar en televisión si la estricta y, según ellos, desproporcionada posición de William ponía en peligro su apoyo entre la población. Cuestionaban si un hombre tan implacable con su propia familia podría ser un rey compasivo para su pueblo. Claro que sí, guapi, la maquinaria de propaganda estaba a pleno rendimiento. El asalto fue deliberado, quirúrgico, diseñado para socavar la imagen de benevolencia y deber que William y Catherine habían cultivado tan cuidadosamente durante años. El objetivo era erosionar su base de apoyo público antes de que ascendiera al trono, presentándolo no como el salvador de la corona, sino como su destructor. Cada artículo, cada entrevista anónima de un amigo preocupado era una pieza más en esta campaña para pintar a William como el villano de la historia. Se buscaba crear una narrativa alternativa, la de una madrastra devota y una familia unida, destrozada por la amargura de un príncipe atormentado por el fantasma de su madre. Era una estrategia brillante y perversa, porque jugaba con las emociones del público, convirtiendo un complejo drama de poder en un culebrón de buenos y malos. Y en esa historia, Camilla se aseguraba de que ella y los suyos fueran presentados como los mártires. Mientras ejercía esta presión pública, Camilla sabía que la verdadera batalla se libraba en privado. La contraofensiva mediática no era el fin, era el medio. Era la forma de debilitar a William, de aislarlo y de forzar a su padre, el rey Carlos, a intervenir. Quería que el clamor popular fuera tan fuerte que el rey no tuviera más remedio que revocar la decisión de su hijo. La guerra ya no se libraba en los pasillos de palacio, sino en las portadas de los periódicos y en los programas de televisión, y Camilla estaba dispuesta a usar todas las armas a su alcance para ganar la batalla del relato. Era salseo para el pueblo, sí, pero con un objetivo muy claro: la supervivencia de su linaje y la humillación de su hijastro. Mientras la presión mediática orquestada seguía aumentando, Camilla aludió a un arma aún más siniestra en su repertorio. En conversaciones privadas, cuya tensión se podía cortar con un cuchillo, advirtió a William que si persistía con su purga, con lo que ella llamaba su limpieza, se vería compelida a desvelar sus propios secretos. No hablaba de los trapos sucios de su pasado, sino de verdades ocultas en las entrañas de la casa de Windsor, secretos que podían poner en peligro no solo reputaciones individuales, sino la propia monarquía. La cosa es que no era una simple amenaza, era un chantaje nuclear. Era abrir el cofre de Pandora y dejar que todos los males se esparcieran por el reino. La advertencia, ya fuera un farol o un peligro real, permeó la atmósfera de palacio, inquietando a los cortesanos más veteranos e incitando aún más la furia fría de William. El asunto había dejado de ser una disputa privada o una simple lucha de poder. Se había convertido en una declaración formal de guerra, una partida de póker de altas apuestas con el futuro de la corona sobre la mesa. Camilla estaba sugiriendo que si ella caía, arrastraría a todos consigo. Estaba dispuesta a quemar la casa con tal de que no la echaran. Era una táctica desesperada, la de un animal acorralado, pero demostraba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para proteger a los suyos y su propio legado. Imagina la escena. La reina consorte, la mujer que había luchado durante décadas para ganarse el respeto y la aceptación del pueblo británico. Ahora amenazaba con desvelar los secretos más oscuros de la institución que representaba. ¿Qué sabía ella? ¿Qué secretos guardaba de sus años como la mujer en la sombra? ¿Hablaba de escándalos financieros, de intrigas políticas o de algo mucho más personal y devastador para la familia real? La gente estaba flipando, porque la posibilidad de que la monarquía implosionara en un escándalo sin precedentes era muy real. William se enfrentaba a una elección imposible. Ceder ante el chantaje significaría permitir que la influencia que consideraba tóxica continuara, una traición a la memoria de su madre y una amenaza para sus hijos.
Pero seguir adelante con su decisión significaba arriesgarse a una catástrofe de proporciones históricas. El heredero al trono se encontraba en una encrucijada. El fantasma de su madre le susurraba que fuera fuerte, que no cediera, que terminara lo que ella no pudo. Pero el pragmatismo de un futuro rey le advertía de las consecuencias. La amenaza de Camilla no era solo una bravuconada, era un recordatorio de que en las guerras de palacio nadie sale completamente indemne, y a veces, para ganar, hay que estar dispuesto a perderlo todo. La tensión era máxima, y el siguiente movimiento en este ajedrez mortal determinaría no solo el ganador de la batalla, sino si el tablero mismo sobreviviría. El cofre de Pandora estaba a punto de abrirse y nadie sabía qué demonios saldrían de él. Justo cuando el palacio creía que Andrew Parker Bowles había revelado todo su arsenal, surgió una revelación ulterior, más catastrófica y personal. Si sus primeras declaraciones habían sacudido la monarquía, las siguientes la demolieron como un terremoto, derribando cualquier última y débil ilusión de inocencia. Andrew, antes un hombre dispuesto a ocultar el pasado por un retorcido código de honor aristocrático, ahora reconocía lo inimaginable. Había protegido deliberadamente a Camilla, oscureciendo transacciones y manipulaciones que podrían haber frustrado su ascenso antes de que siquiera comenzara. Con la serena compostura de alguien ya liberado por el remordimiento, admitió haber suprimido hechos, organizado distracciones y garantizado que los escándalos potenciales nunca llegaran a la atención de aquellos capaces de detener su avance. Al hacerlo, se transformó de ser su cónyuge a ser su facilitador, un arquitecto tácito pero fundamental del tumulto que ahora engullía a la monarquía. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la implicación de acuerdos financieros clandestinos, ventajas dirigidas a la familia de Camilla en detrimento de la monarquía. Andrew elucidó el discreto intercambio de favores a puerta cerrada, garantizando que los descendientes y la familia de Camilla obtuvieran beneficios inalcanzables a través de medios convencionales. Estos acuerdos, ya fueran financieros o sociales, aumentaron su poder, afianzándolos aún más dentro del entramado del privilegio. Lo que parecía ser casualidad o coincidencia era, según dijo, un enfoque deliberado que ahora confesaba haber ocultado al escrutinio. La cosa es que no solo era ambición, era una operación calculada para establecer una dinastía. Sin embargo, la revelación más catastrófica fue su reconocimiento de cómo Camilla había utilizado las debilidades de Carlos. Andrew describió su aguda conciencia de las fisuras en la psique de Carlos, su anhelo de intimidad, sus inseguridades en torno a la responsabilidad y su vulnerabilidad emocional. Cada susurro, cada comentario cuidadosamente seleccionado y cada demostración de empatía, según veía ahora, no era solo compasión, sino una maniobra estratégica para atraparlo más en su red. Su arrepentimiento era evidente. Se describió a sí mismo como un hombre que se abstuvo de intervenir, optando por el silencio en lugar de la verdad, permitiendo así que el ascenso de Camilla al trono se llevara a cabo sin oposición. Relató noches de insomnio atormentado por la visión de Diana, reflexionando sobre su sufrimiento y reconociendo que las mismas intrigas que él había ayudado a oscurecer exacerbaron la angustia de la princesa. Escucharlo, articularlo públicamente desmanteló años de negación, revelando solo la cruda realidad de su culpabilidad. Para William, estas revelaciones intensificaron el terror. Ya no se trataba solo de las aspiraciones de Camilla, se trataba del sufrimiento soportado por su madre. La revelación de Andrew entrelazó los elementos, revelando que la angustia de Diana no fue un producto de la coincidencia, sino de una orquestación intencional. Cada sílaba se grabó en la determinación de William, convirtiendo el dolor en una justa indignación. El arquitecto del desastre había confesado, y su confesión era el arma final que William necesitaba para justificar su purga. La confesión de Andrew Parker Bowles se volvió aún más personal, más visceral, cuando conectó directamente sus acciones, o la falta de ellas, con el sufrimiento de Diana. Con una voz cargada de un arrepentimiento que parecía haber fermentado durante décadas, relató las noches de insomnio, atormentado por la visión de la princesa de Gales, su sonrisa pública y su dolor privado. Reflexionó sobre la angustia de ella, reconociendo con una honestidad brutal que las mismas intrigas que él había ayudado a oscurecer, la misma red de secretos y mentiras que había permitido, exacerbaron la soledad y la desesperación de Diana. Escucharlo articularlo públicamente, después de tantos años de negación y silencio, fue como derribar un muro, revelando la cruda y descarnada realidad de su culpabilidad. Él no fue solo un espectador, su silencio fue una forma de complicidad.
Para William, estas revelaciones intensificaron el terror y el dolor hasta un punto insoportable. Ya no se trataba solo de la ambición de Camilla o de la amenaza a la corona. Se trataba fundamentalmente del sufrimiento infligido a su madre, de la guerra psicológica a la que fue sometida. La confesión de Andrew no era una teoría, era el testimonio del hombre que estuvo en el epicentro del engaño. Entrelazó todos los elementos, revelando que la angustia de Diana no fue un simple producto de la incompatibilidad o de la presión mediática, sino de una orquestación intencional y cruel. Fue el resultado de un pecado original, de una traición fundamental que envenenó todo lo que tocó. Cada sílaba de la confesión de Andrew se grabó a fuego en la determinación de William, convirtiendo el dolor heredado en una justa e implacable indignación. A medida que su creencia se intensificaba, el afecto del mundo también aumentaba. El público, históricamente dividido y a menudo crítico con la monarquía, comenzó a unirse en apoyo de William y Catherine. La gente estaba flipando, pero en el buen sentido. Era como si, de repente, vieran al hijo protegiendo el legado de la madre de una manera que nadie había hecho antes. El dolor de su madre, ese sufrimiento que durante años fue a menudo minimizado o tratado como histeria, ahora estaba siendo justificado por el testimonio de uno de los actores clave. La oposición de William a los parientes de Camilla se parecía cada vez más a un acto de justicia largamente esperado, más que a uno de crueldad. La narrativa pública comenzó a cambiar. Ya no era el príncipe frío y vengativo que los aliados de Camilla intentaban pintar. Se estaba convirtiendo en el guardián de la memoria de Diana, el hijo que finalmente ponía las cosas en su sitio. Esta conexión con el sufrimiento de su madre resonó profundamente en el público, que siempre había sentido una conexión especial con la princesa del pueblo. El pecado original, la infidelidad que rompió el matrimonio de sus padres y sumió a la monarquía en una de sus peores crisis, estaba siendo finalmente expiado. Y la expiación, a ojos de William, requería un sacrificio. El de la familia que, en su opinión, se había construido sobre las ruinas de la felicidad de su madre. La confesión de Andrew le había dado no solo la justificación, sino la obligación moral de actuar. Esta lucha para William iba más allá de la mera preocupación por Camilla o la política palaciega. Pertenecía, en su esencia, a su madre, Diana. En una acción singular y resuelta, el príncipe se comprometió a salvaguardar su legado a cualquier costo. El recuerdo de su angustia, de su dolor silencioso tras los muros dorados, siempre había permanecido con él, una herida abierta. Mientras la familia de Camilla se resistía y contraatacaba en la prensa, William extrajo una fortaleza inquebrantable del concepto de Diana, no como una figura remota y trágica, sino como una presencia guía que abogaba por la justicia desde el más allá. El legado de su madre se convirtió en su armadura y en su espada. El apoyo inquebrantable de Catherine, la princesa de Gales, a su lado fue fundamental. El palacio había dejado de ser una residencia para transformarse en un campo de batalla, un hervidero de intrigas y lealtades divididas. Sin embargo, Catherine permaneció firme junto a su esposo, irradiando una serena fortaleza que se convirtió en el ancla de William en medio de la tormenta. Ella vio la gravedad de la situación no solo como una cuestión del legado de William o de la memoria de Diana, sino también como la salvaguardia de sus propios hijos frente a los recurrentes ciclos de angustia que habían traumatizado a su abuela. Era una promesa silenciosa. La historia no se repetiría. En este intenso ambiente de conflicto, William emitió su proclamación más formidable y personal. Con la misma resolución que había caracterizado la resistencia de Diana contra la maquinaria de la corona, afirmó su necesidad de proteger a sus hijos de la influencia de Camilla. No permitiría que la familia de su madrastra influyera en el destino de su progenie, que su sombra se proyectara sobre una nueva generación. Para él, esta era una lucha por la preservación del legado de Diana y de la corona misma. Era una promesa hecha no solo al mundo, sino a sí mismo y al fantasma de su madre. El dolor se detenía aquí. Para muchos observadores, la postura de William representaba una justicia poética casi perfecta. El hijo de Diana, oponiéndose resueltamente a la dinastía que había florecido a su sombra, era un momento que el mundo no podía pasar por alto. La gente estaba flipando, porque era un acto de una valentía y una determinación que rara vez se ve en la realeza. Cambios sutiles comenzaron a notarse entre la familia real. La princesa Ana, siempre pragmática y firmemente devota de la estabilidad de la monarquía, se alineó sutilmente
directamente con William, indicando que las dinámicas habían cambiado irrevocablemente. Su apoyo, aunque discreto, era una señal inequívoca de que la vieja guardia reconocía la necesidad del cambio. Ya no era una cuestión de lealtad a personas, sino a la institución. Y para que la institución sobreviviera, el legado de Diana y todo lo que representaba en términos de modernidad y humanidad debía ser protegido. La promesa de un hijo se había convertido en el mandato de un futuro rey. En un último y desesperado esfuerzo, Camilla ejecutó su última jugada. La partida de ajedrez llegaba a su fin y ella estaba en jaque. Abrumada por la vergüenza de la exposición pública y la inminente derrota, se derrumbó ante Carlos en un colapso emocional, implorándole que intercediera, que detuviera la apisonadora que era su hijo. Con manos temblorosas, según las filtraciones, le reveló una carta clandestina. La cosa es que no era una carta cualquiera, era su arma final, su último as en la manga, extraído de la más profunda oscuridad de los secretos de la corona. Afirmó que contenía revelaciones capaces de alterar el equilibrio de poder a su favor, de cambiar la narrativa para siempre. La amenaza que había susurrado en privado ahora la ponía sobre la mesa, en un acto final de desafío. No obstante, este intento desesperado, esta carta que prometía ser la bomba definitiva, resultó ser un fracaso, un farol que nadie compró. Carlos, fatigado por la enfermedad, emocionalmente agotado y en conflicto, se negó a oponerse a su hijo. Vio con una claridad dolorosa que el reino no podría soportar otro cisma, otra guerra pública como la que destruyó su primer matrimonio. Su negativa no fue una traición a Camilla, sino un acto de autopreservación para la monarquía. Con la aprobación tácita del rey, el destino de la familia de Camilla quedó sellado. Fueron formal e irrevocablemente despojados de todas las responsabilidades, derechos y conexiones financieras con la corona. El fin del juego había llegado. William se mantuvo victorioso, pero no exultante. Su expresión, según los testigos, era la de un hombre distante, casi desapegado, como un cirujano que ha completado una operación dolorosa pero necesaria. Su triunfo no fue un momento de celebración, sino la sombría epítome de una nueva época, una caracterizada por su inquebrantable y a veces despiadada determinación. La atmósfera en el palacio es ahora pesada, cargada de una ominosa anticipación. Incluso en la victoria, los restos de este conflicto perdurarán durante generaciones. La monarquía como institución parece irreparablemente rota, con una creciente especulación sobre su potencial para una recuperación completa. La decisión de William, calificada por algunos de implacable, resuena mucho más allá de los confines del palacio. Es un acontecimiento monumental que ha alterado irrevocablemente el destino de la casa de Windsor. El hijo ha vengado a su madre, el futuro rey ha solidificado su gobierno antes incluso de ceñirse la corona. Sin embargo, el precio de este triunfo es una corona más fragmentada, más expuesta y más susceptible a las críticas que nunca. La derrota de Camilla no fue solo personal, fue un golpe al corazón de la vieja guardia, una señal de que las viejas reglas ya no se aplicaban. El juego había terminado y las reglas habían cambiado para siempre. El palacio ha sido testigo de controversias antes, de escándalos que han sacudido sus muros centenarios, pero nunca de un conflicto de esta magnitud. William y Camilla estaban inmersos en un conflicto abierto, con un rey enfermo y agotado, atrapado en el medio, mientras la propia monarquía se tambaleaba al borde del abismo. Sus enfrentamientos privados, según se rumorea, eran explosivos, cargados de décadas de resentimiento y dolor. Carlos, agobiado por lealtades contradictorias, vio cómo su salud y su moral se deterioraban a la misma velocidad que se fracturaba su familia. Su incapacidad para intervenir de manera decisiva, su fracaso a la hora de imponer su autoridad, no hizo más que exacerbar la división, indicando a ambos bandos que un compromiso era ya inalcanzable. El silencio del rey no fue visto como neutralidad, sino como una manifestación de debilidad, un vacío de poder que William llenó con su determinación de hierro. La cosa es que el desorden no se quedó en las altas esferas, se propagó como un virus por todo el sistema. El personal del palacio, gente acostumbrada a soportar adversidades y a mantener la compostura bajo presión, comenzó a dimitir en masa, alegando una atmósfera intolerable y tóxica. Sus salidas se convirtieron en un emblema más de la desintegración interna, alimentando el frenesí de los medios de comunicación que acampaban a las puertas de Buckingham. El público, por su parte, se polarizó. Se formaron dos bandos, cada uno convencido de que su posición encarnaba la justicia y la verdad.
Por un lado, los que veían a William como el vengador de Diana, el salvador de la pureza de la corona. Por otro, los que veían a Camilla como la víctima de una cruel vendetta y a William como un hijo resentido. A nivel mundial, la narrativa se convirtió en una obsesión, caracterizada en términos crudos y dramáticos, como la guerra civil de la monarquía. Era el salseo definitivo, una historia de amor, traición y poder que superaba cualquier ficción. En medio de esta agitación, con la institución desangrándose a la vista de todos, William pronunció unas palabras que reverberaron por todo el palacio, unas palabras que prometían que la tormenta no había hecho más que empezar. Con una calma escalofriante le dijo a un confidente: «Esto es solo el principio». Esta declaración no fue una bravuconada, significaba un punto de no retorno. William no solo había ganado la batalla, estaba anunciando que la guerra por el alma de la monarquía continuaría y que él estaba dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias. La victoria era amarga porque se había conseguido sobre las ruinas de la unidad familiar, dejando un trono roto y un futuro incierto. La purga de la familia Parker Bowles no fue solo una tragedia personal o un drama palaciego, fue en esencia el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, una que ha estado corroyendo a la monarquía británica desde hace generaciones. Si algo nos enseña esta cruda historia es que el poder, la ambición desmedida y las heridas no resueltas del pasado son un cóctel más letal que cualquier veneno conocido. William ganó, sí, pero ¿a qué coste? Su victoria ha sido amarga, conseguida sobre los escombros de la unidad familiar y la estabilidad institucional. Ha demostrado ser un futuro rey dispuesto a tomar decisiones brutales, casi quirúrgicas, para proteger lo que él considera sagrado. Pero al hacerlo, también ha abierto una herida en el cuerpo de la monarquía, una herida que quizás nunca llegue a cicatrizar del todo. La historia de esta guerra civil en la casa de Windsor, esta lucha de poder entre un hijastro y una madrastra, nos deja con más preguntas que respuestas. Y lo más inquietante de todo es que nos recuerda que los monstruos históricos, las crisis que definen épocas, no nacen en un vacío. Se alimentan del silencio, de la complicidad de los que miran para otro lado y del miedo a enfrentar la verdad. Reflexionar sobre esta crisis no se trata de tomar partido en una batalla de salseo real. No se trata de ser Team William o Team Camilla. Más bien, su historia nos invita a mirar con un ojo crítico esos rincones oscuros del poder, donde el amor se confunde con la estrategia, la lealtad con la sumisión y donde las vidas humanas se convierten en peones en un tablero de ajedrez centenario. Al final, la monarquía británica probablemente sobrevivirá, como siempre lo hace. Es una institución experta en el arte de la supervivencia. Pero quizás lo haga como una sombra de lo que fue, un trono agrietado, majestuoso pero frágil, asentado sobre un fundamento de cenizas. La victoria de William puede haber salvado a la corona de una amenaza interna, pero también ha expuesto su vulnerabilidad al mundo. Ha demostrado que bajo el brillo de las joyas y la pompa de las ceremonias, la casa de Windsor es, como cualquier otra familia, un nido de pasiones, rencores y secretos. La purga no fue el final de la historia, fue quizás el principio del fin de la monarquía tal y como la conocíamos. Y la corona que William heredará no será de oro y terciopelo, sino una corona de cenizas, el pesado recordatorio de la batalla que tuvo que librar para reclamarla